Luego de ganar los Juegos del Calamar, Sung-Yun decidió viajar a Estados Unidos para buscar a su hija, pero al pasar por la estación del metro, vio nuevamente al reclutador jugando el juego de las fichas con otras personas. Sung-Yun supo inmediatamente que otra ronda de los juegos estaba por comenzar. Este se apresuró hacia donde ellos estaban, pero el reclutador ya se había subido al metro y se marchó. Furioso, Yun arrebató la tarjeta de contacto del juego al hombre con el que estaba jugando. El hecho de que el juego siguiera activo lo dejó profundamente inquieto. Antes de abordar el avión hacia Estados Unidos, no pudo resistir la tentación y llamó el número de la tarjeta. Sung-Yun le dijo a la persona del otro lado del teléfono que aunque ellos estuvieran en el fondo de la sociedad, seguían siendo seres humanos, no simples caballos de carreras para el entretenimiento de otros. También le dijo que descubriría la verdad detrás de los organizadores del juego. Tras colgar, abandonó el aeropuerto decidido a regresar a los Juegos del Calamar. Renunció a su viaje a Estados Unidos y regresó a Seúl con la intención de desenmascarar a los organizadores del juego. Mientras tanto, Juno, quien había caído al acantilado, fue rescatado por un amable pescador. Después de un periodo de recuperación, Juno decidió trabajar como policía de tránsito, emitiendo infracciones de tráfico. Su jefe intentó persuadirlo para hacerlo regresar a la unidad de casos importantes, pero Juno se negó, ya que todavía estaba obsesionado con encontrar la misteriosa isla que había mencionado. El jefe había movilizado a la guardia costera para buscar la isla, pero no habían encontrado nada. Las fotos que Juno había enviado durante su investigación nunca llegaron debido a los problemas de señal. Aunque el jefe creía en la historia del juego mortal, no tenía pruebas suficientes para convencer a sus superiores de abrir una investigación. Sin embargo, Juno recordaba cada detalle que había sucedido en la isla, y con la herida de bala en el hombro como recordatorio, sabía que encontrar a su hermano significaba regresar a esa isla. Cada fin de semana, Juno buscaba al pescador que lo había rescatado y le pedía que lo llevara a explorar los alrededores en busca de la isla. Durante meses, revisaron todas las islas cercanas, pero nunca encontraron la misteriosa ubicación. Y justo cuando estaba a punto de rendirse, ocurrió un giro inesperado. Ese día, Juno estaba enseñando a un nuevo policía cómo omitir infracciones por exceso de velocidad. Al detener un vehículo, el policía encontró que estaba lleno de tabletas y de teléfonos móviles. El conductor tomó la multa y se marchó apresuradamente. Intrigado, Juno revisó la licencia de conducir y descubrió que dicho conductor era Sung-Yun. Yun estaba persiguiendo al reclutador que había jugado el juego de las fichas con él. Durante 3 años, Sung-Yun había gastado gran parte de su premio contratando a miembros de bandas para vigilar todas las estaciones de metro de Seúl, y tenían la orden de que si veían a un hombre con traje y maletín jugando al juego de las fichas, debían notificarle de inmediato. Luego de 3 años de esfuerzo, los hombres de Sung-Yun finalmente localizaron al reclutador. Estos lo siguieron discretamente para evitar que escapara. Observaron cómo compraba una gran cantidad de pan y boletos de lotería para luego ir a un parque donde habían personas sin hogar. Este les ofreció elegir entre el pan y los boletos. Incluso en una situación tan desesperada y hambrienta, la mayoría eligió los boletos. Luego, el reclutador molesto arrojó el pan al suelo y lo aplastó, burlándose de ellos por las decisiones que habían tomado. La actitud del hombre perturbó a los hombres de Sung-Yun, y a pesar de su miedo, lo siguieron hasta un callejón donde el reclutador los descubrió y los noqueó. Cuando despertaron, estaban atados a unas sillas. Vemos que el reclutador les propuso un juego. Cada uno debía usar ambas manos para jugar piedra, papel o tijera. Después, retirarían una mano y con la que quedara decidirían el resultado. Y el perdedor tendría que participar en una ruleta rusa con una pistola cargada con una bala, lo que implicaba una posibilidad de muerte de 1 en 6. Los dos estaban aterrorizados, pero jugaron. Después de varias rondas sin un ganador, el hombre aumentó la dificultad, cargando la pistola con 5 balas. En la última ronda, uno de ellos, incapaz de seguir las reglas para salvarle la vida a su amigo, decidió no quitar la mano y fue eliminado del juego. Luego de esto, el reclutador fue en busca de Sung-Yun y este le confesó que anteriormente él trabajaba para el juego y que era encargado de transportar y quemar cadáveres, y que más tarde fue ascendido dentro de la organización y se le entregó una pistola, y que esto le dio esperanza, haciéndolo sentir que finalmente su vida, que hasta ese entonces había sido un fracaso, tenía valor. Sin embargo, también cuenta que durante un juego, mientras estaba a punto de ejecutar a un eliminado, se dio cuenta que la víctima era su propio padre. Su padre, entre lágrimas, le suplicó que le perdonara la vida, pero él, sin dudarlo, lo mató. Fue entonces cuando comprendió que estaba hecho para ese trabajo. Por eso, no había esperanza de obtener información útil de él, a menos que alguien lo derrotara en un juego. Y es por eso que le propone a Sung-Yun a jugar la ruleta rusa, pero esta vez versión extrema. En lugar de girar el tambor después de cada disparo, dejando siempre una posibilidad de 1 de 6, esta vez el tambor no se giraba, y cada turno aumentaba las posibilidades de muerte. Habían 6 rondas y Sung-Yun debía empezar. Yun, con suerte de su lado, disparó sin dudar y sobrevivió. La probabilidad subió a 1 de 4 y nuevamente salió ileso. Con una probabilidad de 1 de 3, el reclutante colocó el arma en su boca y apretó el gatillo sin dudar, y no hubo disparo. Ahora todo se reducía a vida o muerte. No solo era cuestión de valor, sino
sino también de fortaleza mental. Sung-Yun sabía que podía disparar en contra del reclutante y matarlo, pero eso significaría admitir que tenía miedo. Y si no podía superar esto, ¿cómo podría enfrentarse a los verdaderos monstruos detrás del juego? Decidido, apretó el gatillo una vez más. Este sobrevivió y ahora era turno del reclutador. Este se enfrentó a una elección: disparar contra Sung-Yun y seguir siendo el perro guardián de la organización, o enfrentarse al destino con valentía. Para sorpresa de todos, el reclutador siguió estrictamente todas las reglas del juego y acabó con su vida. En ese momento, el policía Yuno apareció de repente para intentar arrestar a Sung-Yun bajo la sospecha de asesinato. Sin embargo, la intervención de uno de sus hombres cambió totalmente la situación. Yuno fue atado e interrogado en un baño. Luego explicó que 3 años atrás se había infiltrado en la organización del juego del calamar para investigar la desaparición de su hermano Guanino. Incluso le había preguntado a Sung-Yun si conocía a alguien con ese nombre, y solo así Gyun le creyó. Sung-Yun liberó a Yuno y le explicó que el hombre muerto era solo un reclutador para el juego. También le mostró una carta encontrada en el hombre que contenía información sobre un evento el 31 de octubre. Y vemos que estos deciden colaborar juntos, planeaban asistir al club para investigar. Comenzaron a trabajar juntos, con Sung-Yun mostrando su base secreta llena de armas y otros recursos que había acumulado con su premio. Incluso se colocó un diente falso con un rastreador GPS como precaución. Cuando llegó el 31 de octubre, Gyun logró entrar al club, pero pronto fue llevado a un callejón y subido a un coche blanco de lujo. Dentro del coche, Gyun se encontró con un hombre misterioso que llevaba puesta una máscara. Este hablaba con Sung-Yun a través de un altavoz y desestimaba sus demandas de detener el juego, argumentando que, aunque ellos lo organizaron, la participación siempre era voluntaria. Mientras hablaban, los hombres de Gyun informaron a través del auricular que los neumáticos de sus autos habían sido reventados por francotiradores, obligándolos a detener la persecución. Yuno también fue atacado y se vieron forzados a retirarse. Sin más opciones, Gyun se ofreció para volver a participar en el juego, sabiendo que la presencia de un antiguo ganador podría resultar interesante para los organizadores de dicho juego. El hombre enmascarado aceptó y el interior de su auto se llenó de humo. Gyun perdió el conocimiento y al despertar se encontró de vuelta en el familiar terreno del juego, vestido con un uniforme deportivo verde. Los hombres enmascarados de rojo ingresaron al dormitorio donde estaban reunidos todos los participantes y explicaron que habría 6 juegos durante los próximos 6 días y que los sobrevivientes recibirían un premio en efectivo. Entre los participantes había un hombre llamado Lee Myung-gi, el cual había perdido todo en criptomonedas. Lee Myung-gi no estaba solo. Entre la multitud, sin que él lo supiera todavía, estaba su novia embarazada. Ella también había llegado en silencio, arrastrada por sus propias dificultades económicas. Ninguno de los dos había imaginado que el otro también estaría participando. Los demás participantes tenían deudas considerables, siendo el caso más extremo el de un hombre con deudas de más de 10.000 millones de wones. Los hombres de rojo anunciaron que la recompensa aumentaría cada vez más con cada juego completado y que el total del premio sería de 45.600 millones de wones. Pero esta vez había una nueva regla. Después de cada juego, los participantes podían votar para decidir si continuaban o terminaban dicho juego. Si la mayoría optaba por terminar, todos podrían abandonar el juego con una parte proporcional del premio acumulado. Tras las explicaciones, los jugadores firmaron un documento de consentimiento y comenzaron las sesiones de fotografías. Para sorpresa de Gyun, se encontró con su mejor amigo y este le aconsejó que no se separara de él. Una vez terminada la sesión, los jugadores fueron llevados al primer juego, llamado Luz Roja, Luz Verde. Sung-Yun sintió que algo estaba mal. Este sacó su diente falso y descubrió que su localizador había sido removido. Mientras tanto, Yuno y su asistente siguieron el rastreador solo para encontrarlo en una isla en un balde de pesca. Gyun, ante esta situación, se dio cuenta que las cosas habían empeorado y que no podía esperar a un rescate. Sung-Yun se dio cuenta que debía salvarse a sí mismo e intentar salvar a los demás participantes. Este asumió un papel de liderazgo y advirtió a todo el grupo que el juego no era lo que parecía y que cualquier movimiento indebido resultaría en la muerte. Sin embargo, la mayoría ignoró sus advertencias. El juego comenzó y al principio todos permanecieron inmóviles gracias a las instrucciones de Gyun. Pero entonces ocurrió algo imprevisto. Una abeja picó a una mujer, quien, presa del susto, saltó y fue eliminada al instante. El sonido del disparo generó caos total. Algunos intentaron huir, pero fueron abatidos por francotiradores. El caos inicial se convirtió en un silencio abrumador. Bajo la dirección de Sung-Yun, los participantes que quedaban comenzaron a avanzar en filas, adoptando una estrategia más ordenada. Los más vulnerables se mantenían protegidos en la parte trasera. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a colaborar. Un hombre con cabello púrpura comenzó a empujar intencionalmente a otros, causando eliminaciones mientras avanzaba sin escrúpulos. A pesar de las dificultades, Yun y su grupo lograron cruzar la línea de meta justo antes de que el tiempo se agotara. Luego de esto, los hombres de rojo anunciaron los resultados. De los 456 jugadores iniciales, solo quedaban
165. Los 91 eliminados añadieron 9.100 millones de wones al cerdito transparente. Luego se les informó que tenían la opción de abandonar el juego en ese momento. Si lo hacían, cada participante recibiría menos de 25 millones de wones, una cifra insuficiente para la mayoría de ellos. Ante esta realidad, muchos optaron por continuar. Durante la votación, el marcador llegó a un empate, dejando a todos en suspenso. La decisión final recaía en el jugador número 1, llamado Yongil. Yongil se acercó al panel con calma. Después de unos segundos, este presionó el botón para continuar, sellando así el destino de todos. Mientras algunas caras reflejaban desilusión, la expresión tranquila de Yongil dejaba en claro que no había marcha atrás. Más tarde, durante la cena, Yongil buscó a Gyun para entablar una conversación. ¿Por qué regresaste?, preguntó con curiosidad y tono sarcástico. No me digas que gastaste todo el dinero, fueron las palabras de Yongil. Gyun lo negó con firmeza. Explicó que nunca había gastado el dinero de forma irresponsable, ya que consideraba que ese dinero era el precio de las vidas de los demás. Yongil, sonriendo con ironía, respondió: aunque termines el juego y salves a todos, nadie te agradecerá y te culparán por quitarles la oportunidad de ganar. Gyun no respondió, pero dichas palabras quedaron grabadas en su mente. Al día siguiente, los participantes se enfrentaron al segundo juego, el cual requería trabajo en equipo. Atados por las piernas, debían completar una serie de desafíos. Gyun formó grupo con Yongil, dejó su mejor amigo y la chica embarazada. A medida que avanzaban, las habilidades individuales de cada miembro demostraron ser cruciales. La chica embarazada sobresalió en el desafío de las chapas, mientras que Yunbe, con su experiencia militar, derribó piedras con precisión. Tejo también mostró su destreza en el desafío del gongi, haciéndolo correctamente en el primer intento. Sin embargo, el desafío de los trompos estuvo a punto de arruinar su avance, ya que Yongil cometió múltiples errores, agotando casi todo el tiempo disponible. En lugar de recriminarlo, Yun lo alentó constantemente, manteniendo así la moral del equipo alta. Finalmente, Yongil logró superar el desafío, y en el turno de Songyun, el grupo logró completar la prueba justo a tiempo. De vuelta en el dormitorio, el ambiente cada vez era más tenso. El cerdito ahora acumulaba 20.100 millones de wones, pero la suma seguía siendo insuficiente para satisfacer a la mayoría de los jugadores, y esto lo llevó a discusiones acaloradas, con muchos quejándose de que no habían suficientes eliminaciones para incrementar el premio. Gyun, observando en silencio, reflexionaba sobre el costo moral de avanzar en el grupo. Esa noche, Gyun recordó las lecciones de su participación anterior. Sospechaba que los jugadores comenzarían a atacarse entre ellos para reducir la competencia y aumentar el premio acumulado, y propuso a su equipo hacer turnos de vigilancia, anticipando cualquier ataque. Sin embargo, para su sorpresa no ocurrió nada esa noche. Al día siguiente, los participantes fueron llevados a la tercera prueba, el cual era un juego que dependía de la formación de equipos. En un gigantesco tablero giratorio, los jugadores deben encontrar compañeros y entrar en habitaciones con el número exacto de personas que se anunciaba por el altavoz, y aquellos que quedaron fuera serían eliminados. La mecánica del juego añadió una tensión adicional, ya que los equipos se formaban en un periodo de tiempo muy corto. Gyun observó con preocupación cómo Yongil buscaba un grupo diferente, pero finalmente se sintió aliviado al verlo salir ileso de una de las habitaciones. En una ronda donde se requerían grupos de 3, se vivió un momento crítico. Una madre y su hijo intentaron formar un grupo, pero dos hombres tomaron al hijo y dejaron atrás a la madre. Y justo cuando esta parecía que sería eliminada, Gyun y Yongil la ayudaron a entrar a una habitación justo a tiempo. Cuando el juego terminó, el hijo se disculpó profundamente con su madre, prometiendo que no volvería a dejarla sola. En una de las rondas más tensas, una participante llamada Yeonmi tropezó mientras intentaba entrar a una habitación. Lee Myung-ji, viendo que no había suficiente tiempo para salvarse a ambos, cerró la puerta tras entrar él, dejándola afuera. Aunque el resto sabía que Lee Myung-ji había tomado una decisión necesaria, el peso moral de sus acciones quedó en el aire. Los jugadores tenían 30 segundos para encontrar compañeros y entrar en habitaciones con el número exacto de personas que se anunciaba por el altavoz. Al final de la tercera prueba, solo quedaban 126 participantes. Yongil, siempre observador, analizó que la próxima prueba probablemente requeriría equipos de 2, lo que implicaba que un número exacto de personas sería eliminado. Su predicción fue acertada. Al entrar en las habitaciones, Yongil y Yunbe encontraron a un hombre que se negaba a salir. Sin más opción, Yongil lo mató en el acto para completar el juego. Mientras tanto, Yunbe, mejor amigo de Gyun, quedó paralizado del miedo al ver cómo Yongil abandonaba la habitación como si nada hubiera pasado. Tras la prueba, llegó el momento de la votación. Solo quedaban 100 participantes en el lugar, y el marcador mostraba 49 votos a favor de detener el juego y 50 a favor de continuar. Yongil emitió su voto para detener el juego, quedando así empate. El mejor amigo de Gyun, Yunbe, al recordar lo que había visto, estuvo a punto de revelarlo, pero decidió quedarse callado al ver la influencia de Yongil sobre los demás. Según las reglas del contrato, en caso de empate, se realizará una nueva votación el día siguiente. Esa noche, Songyun le preguntó a Yunbe qué era lo que había querido decir antes. Sin embargo, al mirar a Yongil a lo lejos, Yunbe optó por guardar silencio
sobre lo que había presenciado. Para ganar la votación al día siguiente, se volvió crucial persuadir a los miembros del equipo contrario. Ambos grupos comenzaron a buscar aliados entre los demás participantes, pero Gi-hun permaneció sentado reflexionando en silencio. Mientras comían, encontró algo dentro del envoltorio, y era un tenedor. La implicación era clara. Los organizadores querían que los jugadores se enfrentaran entre sí, ya que cuantos menos miembros quedaran en un equipo, mayores serían las probabilidades del otro equipo en ganar la votación. Gi-hun no estaba equivocado. En los baños, los miembros de ambos equipos comenzaron a pelearse. Más tarde, al regresar al dormitorio, se realizó un conteo. 5 jugadores habían muerto, 2 de ellos pertenecientes al equipo que deseaba terminar el juego, y 3 pertenecientes al equipo que deseaba continuar con él. Y esto dejó al equipo contrario en desventaja numérica, aumentando así las posibilidades de que si mantenían el equilibrio, al día siguiente pudieran votar para abandonar el infierno en el que habían estado atrapados, y así ganar la votación. Gi-hun y sus compañeros cercanos discutieron estrategias para la noche que se avecinaba. Todos sabían que las luces se apagarían y que el equipo contrario probablemente intentaría un ataque sorpresa. Jong-il sugirió que deberían adelantarse y atacar primero, pero Song-gyun se opuso. Argumentó que no debían luchar entre ellos, sino unirse para enfrentar a quienes controlaban el juego. Explicó que los organizadores y sus guardias estaban en los pisos superiores y que el hombre enmascarado de negro era su líder. Entonces capturarlo sería clave para ganar. Gi-hun propuso un plan. Regresarían a sus camas y una vez las luces se apagaran, se esconderían debajo de ellas. Que no importaba lo que sucediera afuera, ellos no debían involucrarse. Según su experiencia, los guardias de rojo eventualmente intervendrían para asegurarse de que quedaran suficientes jugadores para la siguiente ronda. En ese momento, los que fingieran estar muertos podrían tomar las armas de los guardias y enfrentarse a ellos. El plan funcionó a la perfección. Cuando los guardias ingresaron al dormitorio para revisar a los jugadores caídos, estos fingieron estar muertos. En un movimiento rápido, lograron desarmar a los guardias, iniciando así un tiroteo caótico. Durante el enfrentamiento, Dae-ho y Hyun-ju recolectaron armas y municiones, destruyendo las cámaras de vigilancia instaladas en el dormitorio. Gi-hun, ahora armado, reunió a los jugadores que estaban dispuestos a unirse a su misión. Hyun-ju, quien era un ex sargento de las fuerzas especiales, se ofreció a enseñarles a usar las armas, mientras algunos jugadores dudaban y otros no podían participar. Un pequeño grupo siguió a Gi-hun, decidido a enfrentar a los organizadores. Gi-hun obligó a uno de los guardias a guiarlos hacia la sala de control. Avanzaron bajo un intenso fuego enemigo hasta llegar a un pasillo cercano. Sin embargo, la resistencia de los guardias rojos era abrumadora y los jugadores estaban quedando sin munición. Muchos de estos jugadores quedaron rezagados para cubrir su avance. Jong-il se fue a ayudar a Gi-hun, ya que estos no tenían municiones. Sin embargo, quien había sido enviado a recolectar las municiones de los trajes rojos, Dae-ho, siendo presa del miedo, abandonó el plan y se escondió. Hyun-ju, al ver que no regresaba, se fue a buscarlo. Al llegar, lo encontró en el dormitorio, y justo en ese momento, los guardias entraron rodeando a los jugadores y desarmándolos. De regreso con Gi-hun, este fue herido de bala por intentar buscar un poco más de municiones. También nos muestran cómo Jong-il cambió el canal de comunicación de su auricular al de los guardias, y en un acto de traición, dio la orden de eliminar a los rebeldes. Esta acción selló el destino de muchos de los jugadores restantes. Sin municiones y sin esperanza, los jugadores que quedaban se rindieron. Sin embargo, los guardias no mostraron misericordia. Uno a uno ejecutaron a los rendidos de manera brutal. El hombre enmascarado de negro se acercó a Gi-hun y este le dijo: ¿te divertiste jugando al héroe? Ahora sufre las consecuencias de tus actos. Y sin vacilar, frente a sus ojos ejecutó a Yun-bae, el mejor amigo de Gi-hun. El dolor y la impotencia lo invadieron mientras observaba cómo su mejor amigo caía al suelo. Y el líder enmascarado, sin mostrar remordimiento, se dio la vuelta y se marchó. Song-gyun se quedó solo, rodeado por el horror del juego que parecía interminable. Su determinación inicial de detener a los organizadores y salvar a los participantes se desmoronaba frente a la cruda realidad. No había sido capaz de proteger a nadie. Y es así como de momento concluye esta segunda temporada, dejándonos un final abierto. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Hasta la próxima.